Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo que organizamos la Fundación Lilly y el Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias a su director, Valerio Rocco, y a Pilar García por acogernos una tarde más en esta Casa de las Artes y las Ciencias. Y antes de continuar, permitidme que me presente. Soy Cristina Rico, gerente de la Fundación Lilly, y en nombre de todo el equipo os queremos agradecer a todos los que hoy estáis aquí y agradeceros que nos sigáis en todas nuestras convocatorias e iniciativas. Es una enorme satisfacción ver la acogida que está teniendo este ciclo de conferencias, una edición más, y ver siempre la sala llena todos los lunes es muy, muy reconfortante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y la sesión de esta tarde tiene un carácter especial porque por primera vez nos acompaña en un acto público de la Fundación Lilly su presidente, Julio Geiger, a quien daré la palabra en unos momentos, pero antes permitidme que presente a Julio. Julio, como acabo de mencionar, es el presidente de la Fundación Lilly y también presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia. A lo largo de su trayectoria profesional, Julio ha desarrollado una sólida carrera internacional de más de 30 años en la compañía, ocupando puestos de alta dirección en distintos países y distintos entornos, como Estados Unidos, China y Brasil. Y su perfil internacional está respaldado por una formación académica de primer nivel. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un máster por INSEAD, una de las escuelas de dirección y liderazgo más reconocidas a nivel internacional. Desde noviembre de 2025 preside el patronato de la Fundación Lilly, impulsando su consolidación como institución de referencia en torno a la ciencia, la medicina y el humanismo. Julio, muchas gracias por tu apoyo, gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias Valerio y a todo el Círculo de Bellas Artes. Es un placer para nosotros estar hoy aquí, continuando con nuestra relación de unir la ciencia con la medicina y con el humanismo. Es un placer para mí encontrarme con una sala tan llena y con tan importantes speakers. Quería agradecer mucho a todos los patronos de la Fundación. Quería agradecer también a todos los colegas que forman parte de la Fundación Lilly y darle la bienvenida a todos los señores y señores que hoy nos acompañan. Esta sala es impactante, está muy llena, así que para ser debutante pone un nivel de presión muy importante. Es para mí un honor estar aquí hoy representando a la Fundación, ser el nuevo presidente de la Fundación, no solamente de Lilly en España, y espero poder hacer el trabajo de la mejor manera posible. Este ciclo de conferencias es el tercero que estamos llevando a cabo. Está basado sobre un tema súper atractivo e interesante como es el de la inteligencia artificial y contamos con un speaker de un nivel increíble, así que estamos todos muy excitados para escuchar sus reflexiones, el profesor Julio Mayor al respecto. Yo quería aprovechar esta oportunidad primero para decir el gran orgullo que para mí representa el poder estar aquí hoy representando a la Fundación en carácter de presidente de la misma y poder hacerlo en este lugar. Así que mi agradecimiento especial, Valerio, por la oportunidad de poder estar acá en el Círculo de Bellas Artes, 150 años de historia y un referente emblemático de todo lo que tiene que ver con lo que es el pensamiento y la cultura. Así que muchas gracias por la oportunidad de esta alianza que tenemos con la Fundación Lilly y el Círculo de Bellas Artes. Es importante reflejar que este año, además, tiene un valor muy especial para la Fundación Lilly. Cumplimos este año nuestro 25º aniversario. Hace ya 25 años que la Fundación Lilly ha sido creada y ha sido creada sobre 3 principios fundamentales. El primero de ellos es el que tiene que ver con la ciencia, el segundo es el que tiene que ver con la medicina, el tercero es el que tiene que ver con el humanismo. Y cuando pensamos en la ciencia, creo que algo que refleja todo
lo que la Fundación ha hecho es los premios de la Fundación Lilly en todo lo que tiene que ver con investigación biomédica. Esos premios han reflejado lo que creemos son los más importantes científicos españoles de nuestra época. En segundo lugar es el tema de la medicina, y en ese tema el foco de la Fundación ha estado basado mucho en lo que tiene que ver con el español como lengua transmisora del pensamiento científico, como así también todo lo que tenga que ver con educación de la práctica médica, educación de los profesionales de la salud. Y el tercero de los principios en los que la Fundación se basa todo su trabajo es en el humanismo. Y en ese sentido, tener al paciente en el centro ayuda mucho a que podamos tener una medicina personalizada donde el individuo está por encima de su entorno, de su enfermedad, de su genoma. La conjunción de estos tres principios es algo que está naturalmente estrecho y vinculado, y como visión la Fundación Lilly tiene por objetivo continuar esa integración constante. Eso creemos que nos permitirá derrocar barreras que existen en lo que es las ciencias y lo que es el humanismo, y traerlas todas a un mismo nivel. Sabemos que el Círculo de Bellas Artes está enfocado también en eso, y creo que es lo que hace nuestra alianza y trabajo en conjunto mucho más valioso. Habiendo dicho eso, y teniendo la oportunidad de haberme presentado ante todos ustedes, creo que ahora viene lo más importante, ¿no?, que es la presentación de nuestro disertante, y no voy a ser yo el que tenga el privilegio de presentarlo. Esta presentación será muy especial y voy a dejar a Valerio, nuestro estimado Valerio Rocco, el director del Círculo de Bellas Artes, para que se haga cargo de la presentación de nuestro disertante. Antes de retirarme, solo agradecer mucho a esta audiencia por el apoyo en todos estos años, como así también a todas las instituciones que han apoyado a la Fundación Lilly. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Bienvenido. Te damos oficialmente la bienvenida al Círculo y también a tu rol, ¿no?, de presidente de la Fundación Lilly. La verdad es que es una fundación encomiable por su misión desde hace 25 años de unir estas dos almas, ¿no?, de la ciencia, la medicina, pero también el humanismo, las artes, el pensamiento, y lo hacen en colaboración con las mejores instituciones culturales de España, entre ellas el Círculo, pero desde luego su labor va muchísimo más allá, y yo lo he hecho en muchísimas ocasiones, pero hoy también quiero públicamente felicitar, ¿no?, a José Antonio Sacristán, a Cristina Rico, a todas las personas que conforman el equipo, porque desde luego trabajar con ellos es un placer, y el trabajo que hacen en todos los niveles de su actividad es absolutamente excepcional. Así que no solo como director del Círculo de Bellas Artes, sino como entusiasta de la necesidad de esta alianza y colaboración entre estos mundos, de verdad quiero darles las gracias y bueno, decir que estoy feliz de que este ciclo esté en el medio de la tercera edición, que tenga tanto éxito, no solo de cantidad de público, muy numeroso y muy fiel, sino también de calidad de las intervenciones. Eso también es gracias al equipo del Círculo de Bellas Artes, Pilar García Velasco, todo el Departamento de Ciencia e Innovación, porque hacen un trabajo magnífico. Como decía Julio Gaiger, hoy tenemos la enorme suerte de contar con una conferencia a cargo de Julio Mayol, que sin duda es una de las principales autoridades científicas y sanitarias de España en cirugía, innovación y transformación digital de los sistemas de salud. Es catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y jefe de sección de cirugía general en el Hospital Clínico San Carlos, donde ha ocupado cargos de gran responsabilidad, siendo director médico y desde enero de 2025 director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, y además dirige el máster de formación permanente en gestión de pacientes. Formado como médico y cirujano en la Universidad Complutense de Madrid, completó su trayectoria con instancias de investigación y docencia en centros internacionales como la Universidad de Harvard y otros centros de referencia en Estados Unidos. Ha impulsado unidades clínicas, proyectos estratégicos de innovación biomédica y transferencia del conocimiento, siendo editor de revistas quirúrgicas internacionales y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Asimismo,
Complementa su actividad clínica y docente con una destacada labor en innovación y salud digital, reconocida por diversos premios por su trayectoria científica y divulgadora, como por ejemplo el Premio Latido 2024 a la comunicación y divulgación de medicina responsable. La conferencia que va a impartir esta tarde se titula El impacto de la inteligencia artificial en salud. Y dado el tema que nos ocupa hoy, para preparar estas palabras sobre el doctor Mayol, decidí hacer algo que nunca hago, pero que tocaba, y es preguntarle a la inteligencia artificial, a ChatGPT, quién es Julio Mayol. La contestación que recibí es la siguiente. El nombre de Julio Mayol puede referirse a varias personas, según el contexto. Las más conocidas son Julio Mayol Hernández, médico cirujano español, catedrático de cirugía, experto en innovación sanitaria y transformación digital en el sistema de salud. 2. Julio Mayol, artista / profesional en otros ámbitos. Dice, si me dices en qué contexto lo viste mencionado, puedo decirte exactamente a cuál Julio Mayol te refieres y darte más detalle. Ante esta respuesta, por supuesto pasé de ChatGPT, decidí preparar por otros métodos el currículum que les acabo de leer, pero confieso que me había impactado mucho e intrigado mucho esa referencia de la inteligencia artificial a la posibilidad de un Julio Mayol artista. Y entonces le pregunté a ChatGPT, si Julio Mayol, en vez de ser médico, hubiese sido artista, ¿cómo habría sido? Y la respuesta, como estamos en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? La respuesta de ChatGPT me pareció tan fantasiosa como atractiva, sobre todo, como verán, por la cita final increíble de esta respuesta. Cierro, por tanto, esta breve intervención con esta respuesta de la inteligencia artificial para que todos imaginemos aquí, en el Círculo de Bellas Artes, cómo sería ese Julio Mayol artista. Un personaje tan fascinante como el Julio Mayol realmente existente. Y, en efecto, para este hipotético artista, ya lo adelanto, pongo a disposición desde este momento una de nuestras salas de exposiciones del Círculo de Bellas Artes. Leo lo que dice ChatGPT. Si Julio Mayol hubiese sido un artista, probablemente no habría dejado de ser médico del todo, solo habría cambiado el bisturí por otros instrumentos. Habría sido un artista conceptual, más que un virtuoso clásico, alguien obsesionado con los sistemas, los procesos y la vida cotidiana, interesado menos en la obra final que en cómo ocurre. Su estudio se parecería más a un laboratorio que a un taller. Temas recurrentes de su obra serían el cuerpo humano como territorio intervenido, cartografiado y reparado, la tecnología como prótesis de lo humano, no como adorno, el error, la incertidumbre y la toma de decisiones bajo presión, el paso del tiempo, listas de espera, desgaste, envejecimiento. Los formatos en los que se desplegaría su obra serían instalaciones hechas con datos, pantallas, sensores gráficos clínicos, performance silenciosa, gestos repetidos, protocolos, rutinas, textos breves, casi aforismos, pegados a la pared como informes médicos, obras que no se mirarían, sino que se experimentarían. Y su estilo artístico sería sobrio, preciso, sin grandilocuencia, más ética que estética, más preguntas que respuestas. Un creador incómodo para el mercado, pero muy respetado. Más citado que comprado, lo siento. De esos artistas que dicen, y aquí viene la cita final y con esto cierro, que dicen cosas como, el arte no cura, pero revela dónde duele. Muchas gracias. Después de esta presentación resulta muy complicado hablar. Pero quisiera dar las gracias a la Fundación Ligi, a su presidente, a todos los patrones de la Fundación, al Círculo de Bellas Artes, a Víctor especialmente, además después de su extraordinaria presentación, que en algún caso me apelaba, y lo que voy a intentar durante los próximos minutos, lo voy a hacer como una declaración de intenciones, es irritarles. Si después de mi presentación no he conseguido irritarles, sentiré que habré fracasado. Y la verdad es que es un gran momento para empezar desde un atril, desde este estrado, con All the world's a stage and all the men and women merely players, con Shakespeare. Pero como no sé continuar, creo que esas palabras
apelan bien a un momento extraordinario en la historia de nuestra especie. Estamos en un momento de transformación y, como dijo un famoso político hace ya muchos años, no tantos, pero sí algunos, vamos a ganar, pero no sabemos quién es. Y claro, cuando tenemos que juntar inteligencia artificial y salud, todos nos sentimos apelados, especialmente a partir de una cierta edad, porque la salud termina convirtiéndose en un asunto prioritario para todos nosotros, lo cual explica muchas cosas de las que voy a hablar a lo largo de mi conferencia, teniendo en cuenta que, como se comentó, voy a hacer más preguntas que a darles contestaciones. No voy a enseñarles herramientas de lo que puede hacer la inteligencia artificial, voy a intentar que las palabras que les transmita resuenen en sus cerebros durante tiempo, en sus redes neuronales, y probablemente de una manera colectiva podamos encontrar algún sentido para una época de cambio impulsada más por la acción que por la reflexión. Y la primera parte por la que voy a iniciar esa reflexión es por definiciones, porque todos creemos saber lo que significa salud, todos creemos saber lo que significa inteligencia artificial. Nos pasa un poco como Alan Turing, que decía, yo no sé qué es pensar, pero sí que sé notar la diferencia entre alguien que piensa y alguien que no. Y la primera parte que es importante analizar para poder reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en salud es ¿qué es salud? La definición viene de los años 40 a la OMS, recuerden, es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social más allá de la ausencia de enfermedad. ¿Cuántos de ustedes pueden definirse a sí mismos como sanos? Porque esto no es una fotografía, es una película. Es una definición prácticamente imposible de aplicarnos más allá de instantes, meros instantes. Y probablemente según avanzamos en nuestra biografía cada vez es más difícil pensar que estamos saludables. Aunque yo creo que deberíamos reestructurar, repensar el concepto de salud. Un sistema de salud o nuestra salud no es más que la agencia de los individuos, nuestra capacidad para guiar nuestra propia vida, tener proyectos y poder realizarlos, independientemente de la enfermedad que nos afecte o no. Todos conocemos personas sin enfermedad que se encuentran perfectamente no saludables y otras personas con muchísima enfermedad que, sin embargo, se ven y lo viven como completamente sanos. Es importante, entonces, avanzar en una reflexión sobre lo que salud significa y lo que sistemas sanitarios suponen para el concepto o el estado de salud. Teniendo en cuenta que nuestros sistemas sanitarios, pese a la utilización de un lenguaje a veces también grandilocuente, que se llaman sistemas de salud, healthcare, nuestros sistemas no son sistemas de salud, son sistemas de sick care, de atención a la enfermedad. No es malo, es simplemente no nos engañemos. No llamemos a las cosas por como nos gustaría que fueran en vez de por lo que son, porque si no terminamos llegando con muchísima precisión al sitio incorrecto. Y lo siguiente es inteligencia artificial. La inteligencia artificial y nosotros no son cosas diferentes. Lo hemos producido nosotros, hemos llegado nosotros hasta aquí, son una representación de nuestra propia inteligencia, para lo bueno o para lo malo. ¿Cómo hacemos que eso encaje? Y voy a empezar por un poco de historia. Probablemente este daguerrotipo no les suene mucho si digo que es Lady Lovelace. Si ven la tumba ya se darán cuenta de quién era Lady Lovelace. Lady Lovelace o Augusta Ada Byron es la única hija legítima de Lord Byron. La primera persona que se le ocurrió construir software para que una máquina teórica, la de Charles Babbage, pudiera computar, que es una característica propia de la inteligencia artificial. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial es esa parte de la computación que simula procesos cognitivos que son propios
de nuestra especie. Luego les traeré una pregunta un poco más adelante en la charla, pero ella fue la primera que se le ocurrió codificar algo para que una máquina hiciese cosas que eran propias de nuestra especie. Lo que pasa es que no tuvo mucha repercusión. Era mujer en Inglaterra, hija de Lord Byron. Realmente, de alguna manera, ella lo que buscaba era reemplazar, esa es mi especulación, mi capacidad de fantasear con lo que podría haber sido, para poder reemplazar a la persona que más amó y a la que nunca pudo encontrar en vida, que era su padre, Lord Byron, un tipo peculiar, no muy querido en el Reino Unido. De hecho, ella pidió, murieron los dos con los mismos años, ella pidió que se le enterrara junto a él. La obsesión, en gran parte de nuestra especie, es buscar algo que reemplace nuestro vacío, el vacío que nos deja la existencia, la pérdida de los demás, la pérdida del otro. Ella, sin embargo, no fue la primera persona que habló de máquinas que podían simular el pensamiento humano. Fue este niño que tienen a la izquierda, esto es la Sherborne School, en Dorset, en el Reino Unido. El niño de la izquierda es Alan Turing. Alan era un niño neurodivergente que estaba fascinado por la matemática y la representación simbólica del pensamiento humano, que era tan obsesivo como que se fue andando el día que tenía que entrar por primera vez en Sherborne School, porque había huelga de transporte en el Reino Unido y salió el día anterior para poder llegar el primer día al colegio, pero era víctima de los ataques de sus compañeros. Y allí conoce al niño de la derecha, que es Christopher Morcom, otro niño que también quería estudiar matemáticas en Cambridge y era más inteligente que Alan Turing. De hecho, consiguió mejor nota para ingresar en Cambridge. En 1930 se examinaron. Christopher consiguió nota para Trinity College y Alan solo consiguió nota para entrar en King's College. Los dos estaban obsesionados con la representación matemática. En el fondo, pensar es matemática. Con la representación simbólica del pensamiento y cómo reconstruir el pensamiento. Pero lamentablemente, en febrero de 1930, Christopher tiene que ser trasladado urgentemente a Londres porque tiene una tuberculosis peritoneal, es intervenido en 2 ocasiones y fallece. Lo que sume a Alan Turing en una pena muy profunda y de hecho, vamos a ver si volvemos, y de hecho, cuando muere, Alan se dedica a enviarle cartas a la madre de Christopher Morcom explicándole que probablemente no haya tanta diferencia entre la mente y el soporte físico de la mente y que sería posible reconstruir la mente de la persona perdida independientemente de su soporte biológico. De hecho, le dice, I feel sure that I shall meet Morcom again somewhere, porque tienen muchas cosas que hacer juntos. En el año 1936, 6 años después de la muerte de Christopher, Alan publica La máquina de Turing, el primer concepto teórico sobre cómo una máquina, utilizando procesos mecánicos, él en realidad estaba intentando atacar el principio de la decisión de un filósofo alemán, utilizando el teorema de la incertidumbre de Kurt Gödel, y lo que le lleva es a formular el concepto de máquina de Turing, aunque no es hasta 1950 cuando por primera vez se pregunta, en un famoso artículo publicado en la revista Mind, el artículo llevaba por título Computing Machinery and Intelligence, se pregunta, ¿Can machines think? ¿Pueden las máquinas pensar? En ese caso, lo habrán visto algunos de ustedes en película, Benedict Cumberbatch haciendo The Imitation Game. Él lo que dice es, yo no sé diferenciar. El pensamiento es muy complicado definir lo que es pensar, aunque podríamos definir el pensar como pensar es ser capaz de conectar cosas. Como no sé, pero sí que sé ver cuando alguien piensa, formulo mi juego de la imitación y el famoso test de Turing, que es si un ser humano de manera ciega no puede diferenciar una contestación a una pregunta dada por una máquina o por un ser humano, quiere decir que simula ser inteligente, por tanto, en sí misma es inteligente. Alan
tarda desde 1936 hasta 1950 en hacer eso porque, entre otras cosas, tiene que romper el código Enigma de la Marina nazi desde el Reino Unido. Y otra persona clave en lo que ahora llamamos inteligencia artificial y que nunca verán en la película Oppenheimer es John von Neumann. Probablemente la persona más inteligente que haya existido nunca, con quien contactó Alan Turing en Princeton a finales de los años 30, me parece que fue sobre el 38, y que es, entre otras cosas, el responsable de que todos sus ordenadores funcionen. Todos sus ordenadores tienen la arquitectura von Neumann para funcionar. Nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, nuestros portátiles, nuestras sobremesas, y en realidad es como funciona ahora mismo la inteligencia artificial. Entrada, proceso, salida, con cosas en medio. Sin embargo, no fue él tampoco el que habló de inteligencia artificial ni en el año 1950 Alan Turing. En realidad fueron estos señores que se reunieron tras una convocatoria en 1955, se reunieron en 1956 en Hanover, New Hampshire, en Dartmouth College, para hablar de inteligencia artificial. Es la primera vez, 1955, en el que un grupo de personas hablan de inteligencia artificial. Probablemente no sea el mejor término conocido para algo como pensar por parte de las máquinas, pero les voy a leer una frase que resulta clave en esta convocatoria y que me va a llevar a hacerles una pregunta. Dice que an attempt will be made to find how machines use language, form abstractions and concepts, and resolve problems now reserved for humans. Oxford, and improve themselves. ¿Por qué los seres humanos estamos obsesionados con crear máquinas o sistemas que hacen exactamente lo mismo que nosotros si no es para sustituirnos? ¿Cuál es el objetivo? Bien, desde el año 1955 hasta 2012 aproximadamente, las cosas no funcionaban bien. Y no funcionaron bien en la inteligencia artificial con un par de inviernos de la inteligencia artificial porque seguíamos obsesionados con representar la racionalidad en los sistemas de inteligencia artificial. La mayoría de ustedes estarán convencidos de que los seres humanos somos seres racionales. No lo somos. Nosotros somos sistemas biológicos de reconocimiento de patrones. Lo hacemos muy bien. La racionalidad aparece bastante tarde en la evolución de nuestra especie, aproximadamente hace 75.000, 70.000 años, cuando hacemos la revolución cognitiva y empezamos a utilizar el lenguaje y contarnos historias. Pero es siempre un elemento a posteriori. Ninguno de ustedes ha aprendido el español, y asumo que todos hablan español, primero sabiéndose las reglas del español, sino por imitar los sonidos que emitían sus padres. Nadie aprende inglés yendo a las academias de inglés para aprenderse las reglas. Por eso un español es prácticamente un estudiante eterno de inglés, porque está todo el día aprendiéndose la gramática que nunca funciona para hablar con fluidez un idioma. Pero a partir de 2012, aunque habían aparecido antes, se pone en marcha todo el progreso de las redes neuronales, que sin embargo habían sido descritas mucho tiempo antes. Primero con la fórmula de la neurona sintética. Yo soy cirujano, saben que para fórmulas no doy. Pero esto es una neurona sintética, es básicamente la fórmula de McCulloch-Pitts que propusieron en 1943 y que describe cómo funciona una neurona. Cómo conseguimos que una neurona, incluso la nuestra, dispare o no dispare. Ya saben, eso es I, el resultado, un 0, un 1, es función de W, que es los pesos, por las entradas a esa neurona, más B, los sesgos. Cuando cualquier tecnología quiere sus datos, no es que les gusten sus datos, es que sus datos, junto con datos masivos, permiten calcular las W y las B. Controlar nuestros pesos y nuestros sesgos da poder al que lo conoce. Billones de fórmulas como estas conectadas en una red
generan lo que hoy conocemos como red neuronal, lo que hace que funcione, por ejemplo, ChatGPT. Un ejemplo sencillo, 50 neuronas, para que lo vean muy gráficamente, a la izquierda. Lo que funciona para un cirujano colorectal, no necesitamos mucho más. Así funciona una red neuronal, una capa de entrada que es estimulada y esto transmite su señal a dos capas posteriores que han sido preentrenadas para reconocer números y por tanto varían sus pesos en función de qué neuronas de entrada se activan y eso genera una salida. Vamos a ver cómo lo explica Geoffrey Hinton. Esto no son programas de ordenador, pese a que lo creamos. Geoffrey Hinton, premio Nobel en 2024 de física por su contribución a las redes neuronales. People refer to them sometimes as computer programs. They're not computer programs at all. You write a computer program to tell a neural network how to learn, a simulated neural network. But once it starts learning, it extracts structure from data. And the system you've got at the end has extracted its structure from the data. It's not something that anybody programmed. We don't exactly know how it's going to work. Ese es el gran problema. Con sus ChatGPTs, con sus Geminis, nunca sabemos exactamente cómo van a resultar. Porque con los datos que se le preentrenan modifican el funcionamiento de esa propia red. Es frecuente que digan, es que ChatGPT se ha inventado la bibliografía o una respuesta. ¿Cuántos de ustedes han sido profesores? ¿Cuántos alumnos se inventan las respuestas cuando se les pregunta? Todos hemos contestado inventándonos respuestas. Porque las respuestas no existen, no están grabadas en nuestra caja. Lo que hace nuestro cerebro es buscar la explicación más plausible con los pesos que ha ido acumulando dentro cuando se me pregunta algo. Cuando un profesor pregunta, vamos a ver, y luego los que son graciosos y se explican mejor incluso consiguen aprobar aunque contesten mal porque hacen gracia al profesor. Me has engañado, pero lo has hecho con mucha gracia. Yo recuerdo mentirle mucho al profesor Durán cuando me examinaba como alumno interno en cirugía. No se engañen, las redes neuronales mienten exactamente igual que hacemos nosotros, aunque le llamamos alucinación. No son alucinaciones, son confabulaciones. Cuando tienen un hueco y no saben qué rellenar, lo rellenan con lo que tienen más probable en su memoria. Pero claro, aplicado a la salud. Una cosa que nos fascina es si podemos hacer esto más rápido y con mayor precisión, nos vamos a curar todos. Porque pensamos que nuestra salud depende de procesos muy bien organizados, muy lineales, que simplemente sabiendo dónde tengo que manipular y corregir, todo se arregla. De hecho, eso no solo lo pensamos nosotros. IBM lo pensó allá por 2012 y lo llamó IBM Watson. There are over 12,000 diseases in the world. Some take years to diagnose and treat. How can doctors find insights in a body of medical knowledge that doubles every 5 years? New solutions based on IBM Watson are being developed to help doctors analyze a patient's history, symptoms, and the latest medical literature to make faster, more accurate diagnoses. Hello, my name is Watson. Let's build a smarter planet. IBM había ganado a Kasparov al ajedrez, habían ganado Jeopardy, un famoso concurso con Watson, haciendo además lenguaje natural, eso era fascinante. Pues claro, la medicina estaba muy fácil. Consistía en irse al Memorial, coger a Josep Barcelga, entrenarlo para oncología y ya teníamos solucionados los problemas. Bueno, solo les adelantaré que IBM vendió todos sus assets en Watson en el año 2022. ¿Pero por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Si tenemos todos los datos, toda la literatura médica publicada hasta ahora, se lo voy a explicar de una manera muy breve. Se lo van a explicar de una manera muy breve. Sam Altman recently made the claim that with the help of AI, within the next decade, all of human disease will be solved, will be cured. Dennis, I wonder if I might come to you. Yes, I'm absolutely delighted with the question, can AI help us? No. Why? Because they will have to go and study what is already published. What is already published is wrong. How are they going to find the reason
reason is very simple. Association is not causation. That's what this article just published shows. And it shows it in detail. Asociación no es causalidad. La mayoría de lo que publicamos tiene que ver con asociación, no con causalidad. Es muy difícil conocer la verdad si nunca has investigado la verdad. Conocemos aproximaciones que son temporalmente válidas, pero que están siempre en evolución. Así que ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo abordamos? Es bueno identificar los problemas para abordarlos. Siguiente problema es el de la prevención y la predicción. ¿Cuántos de ustedes creen que prevenir es mejor que curar? Levanten la mano. Prevenir es mejor que tratar. Prevenir no es mejor que curar. Pero en cualquier caso, es cierto que si pudiéramos prevenir, nos evitaríamos muchos problemas. De hecho, los 5 grandes problemas de los sistemas sanitarios son, primero, la enorme variabilidad, no en acceso, que en países de alta renta el acceso es un problema, pero no es el principal. Es la enorme variabilidad en calidad y resultados. El segundo, el daño que nuestras intervenciones ocasionan, los efectos adversos. El tercero, el desperdicio, la cantidad de recursos que utilizamos para cosas que no sirven absolutamente para nada. El cuarto, la inequidad. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a quien no se beneficia, infradiagnosticamos y infratratamos a quien más se beneficiaría. Pero como no se quejan, como no vienen a nuestras consultas a golpear, pues no es un problema. Y el quinto es la falta de prevención. Prevenimos poco, incluso cuando tenemos que prevenir complicaciones nuestras. Pero no es porque seamos malos, es que nos han dibujado así. Nuestros sistemas están diseñados para hacer más cosas. Sea cual sea el resultado, nos guiamos por la intención, no por el resultado. Somos tremendamente kantianos, de vez en cuando deberíamos ser un poquito más consecuencialistas. Pero claro, no somos protestantes. Ahora, la predicción y la prevención suenan bien. Si tengo muchos datos de mucha población, puedo predecir quién va a enfermar y cuándo. ¿Estamos seguros de eso? ¿Cómo vivimos con la etiqueta de que dentro de 10 años vamos a enfermar? Si hay solución, vale. Si hay prevención, vale. ¿Y si no la hay? ¿Recuerdan esta película? ¿Están dispuestos y dispuestas a vivir con una predicción de que dentro de 10 años es probable que desarrollen con el 90% de probabilidad un Alzheimer? ¿Cómo afecta eso individualmente y a nuestra sociedad si no tenemos solución en este momento para el Alzheimer? Cambia completamente las reglas del juego. Solamente si tuviéramos un tratamiento que nos permitiera cambiar la historia natural, podríamos digerir esa cantidad de información. La siguiente es la personalización. Cada uno somos individuos, somos especiales, somos únicos, pero recuerden, cuando cada uno de nosotros se convierta en tan único como que sus datos son completamente diferentes a los demás, ¿cómo vamos a poder agregar análisis para tomar ninguna decisión desde el punto de vista colectivo? ¿Y cómo vamos a gestionar esa diferencia entre nuestra inteligencia individual conectada frente a la inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial centralizada y distribuida? ¿Recuerdan esto? Estaba enamorada de 641. Un cerebro central comparado con un cerebro individual. ¿Cómo gestionamos eso? Hablábamos ante errar es humano. Eso es algo que todos aceptaríamos, ¿no?
Por tanto, la solución es, si construimos algo que no es humano, pero que tiene nuestras cualidades, no tendrá nuestros defectos y será perfecto. Nos podrá sustituir en aquellas tareas de mayor precisión y exactitud, especialmente a los cirujanos, para hacer la cirugía mucho más segura. Si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Hey, Figure One, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right, so how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know. Embodied AI, nuestro sueño. Podemos mezclar inteligencia artificial y robótica para hacer aquellas tareas más complejas, de mayor precisión, sin emociones, de manera limpia, precisa, exacta. Así que cuando preguntan habitualmente, ¿y la inteligencia artificial va a reemplazar a los cirujanos? Por supuesto. En la Guerra de las Galaxias, el sueño de nuestra especie es que no haya ni un médico ni cirujano humano. Cero. Enfermeras tampoco, si alguien pensaba. Enfermeras tampoco. Las matronas que ayudan a dar a luz a Padmé Amidala también son robots. Pensamos que como errar es humano, si quitamos al humano y ponemos a un robot, se acaba el problema. Ya hay algunos sistemas robóticos. En Johns Hopkins hace unos meses ya hacen la colecistectomía, la extirpación de la vesícula, sin necesidad, mediante un robot, sin necesidad de recurrir a un humano. Es cuestión de capacidad de computación y cantidad de datos. Por cierto, los cirujanos robóticos en todo el mundo han estado donando de manera gratuita sus datos a algunas tecnológicas que pueden reproducir ahora con muchísima fiabilidad la mayoría de sus procedimientos quirúrgicos. Para ir terminando, bueno, lo que podemos hacer es, si no vamos a llevarlo directamente a la utilización en humanos, podemos crear gemelos digitales que nos permitan simular escenarios y tomar decisiones. Ponernos un otro yo donde probar un tratamiento con una medicación antes de probarla conmigo, o probar una intervención antes de probarla conmigo. Esa necesidad de reducir el riesgo a cambio de simular una situación explotando la gran cantidad de datos que tienen sobre todos nosotros, teléfonos, relojes, continuamente. ¿Cómo llevaríamos los humanos tener un gemelo digital? Vamos a verlo. ¿Cómo reconciliamos ser especiales y únicos con una inteligencia artificial que nos convierte a todos en una mera estadística? Eso aplicado a nuestra enfermedad, a nuestra salud, a nuestra vida.
si la salud es autonomía y agencia? ¿Cómo nos va a transformar? No en la salud o en la asistencia sanitaria, en nuestra vida diaria, en nuestra manera de pensar, en entender la realidad que nos rodea. Cuando esto se infiltra además sin que nos demos cuenta, porque lo vemos tan natural, tan fluido, tan plausible, que no podemos ofrecer resistencia. O podemos hacernos otra pregunta. ¿Y si nosotros no somos tan especiales? ¿Y si nosotros no somos el fin, sino un simple medio? ¿Y si nuestra inteligencia es simplemente un formato biológico, pero la inteligencia es independiente del formato biológico o del formato físico en el que se desarrolla? Aquella reflexión que hizo al principio Alan Turing. ¿Y si no somos lo último? Claro, lo que es cierto es que todo obedece a un principio. La evolución de los seres vivos, probablemente nadie aquí esté en contra de la idea probablemente más potente que ha existido nunca. Los sistemas se replican con variación y selección. Gracias a eso hemos llegado como especie hasta aquí. Y hemos sido capaces de entender cuál era el código genético que nos construía. Al fin y al cabo se llama código genético. Pero después, como dice Dawkins, hemos sido la especie que mejor transmite no solo sus genes, sino sus memes, no los que ponemos en redes sociales, sino las unidades básicas de comunicación. Y no solo eso, hemos sido, como dice Susan Blackmore, la única especie que ha abierto la siguiente caja de Pandora, que es las unidades, los TEMES, las unidades de información tecnológica que terminan replicándose por sí mismas. ¿Y si nosotros, en el fondo, no fuéramos más que un medio en la evolución de algo que ni siquiera llegamos a comprender? Son preguntas. Lo que está claro es que estamos viviendo la mayor revolución de desintermediación que ocurre en todos los sectores. Ahora mismo los pacientes, los ciudadanos tienen acceso al conocimiento científico y médico, sea este bueno, malo o regular, sin necesidad de un intermediario humano, con todos los riesgos que eso conlleva y que muchas veces no somos conscientes de que coexisten con nuestro uso diario de la tecnología. ¿Cómo va a afectar esto a la salud? No ya a la física, a la enfermedad biológica de cómo modifico mis procesos bioquímicos, sino cómo va a afectar a nuestra salud mental, a nuestra manera de estar, de ser y de comportarnos entre nosotros. Así que la inteligencia artificial y la salud son ya inseparables. Lo que no sabemos muy bien es cuál es el destino. Y es un reto para las sociedades humanas colaborar, dedicarnos a pensar y menos a hacer para poder definir a dónde queremos llegar, aunque nos desviemos un poco del camino. Porque si simplemente abrazamos la tecnología para hacer cosas, sin reflexionar sobre dónde vamos, les aseguro que llegaremos con muchísima precisión al sitio incorrecto. Muchas gracias.